Probablemente posteriormente vamos a ver lentes, delgadas y gruesas. De las lentes gruesas, pues no voy a ver mucho, o sea, solamente voy a llegar a la ecuación de lente gruesa y ahí voy a aplicar la aproximación de lente delgada y de ahí me sigo con lente delgada. Eh, y aquí se me olvidó, en medio va refracción en lente esférica, que es, ahorita estamos viendo reflexión en una superficie esférica, vamos a ver ahora refracción en una superficie esférica. Entonces, al menos esas dos sí las vamos a terminar el día de hoy, y si nos da tiempo empezar con la parte de lentes. Si seguimos a esta velocidad, probablemente sí alcancemos a ver óptica con matrices. Esperemos que sí se logre. Entonces, bueno, eh, la clase anterior dedujimos la primera de las cuatro ecuaciones que nos interesaba para el espejo esférico, que es la ecuación de formación de imagen. Ahora me gustaría analizar la ecuación del foco. Entonces, ¿en qué color estaba poniéndolas? Rojo. Así que sigue la 2.2, que es el foco. Entonces, espero que la mayoría de ustedes ya tengan una idea de qué es el foco. El foco es el punto en el que convergen los rayos que vienen del infinito. Eh, Nosotros ocupamos la palabra foco porque no sé si alguien sepa qué significa la palabra foco en latín. ¿Alguien lo ha escuchado? Foco significa, esperen, infinito. Eh, Foco significa fuego, pero en el sentido de fuego domesticado, o sea, como una hoguera. Foco lo pueden pensar como la palabra en latín para hoguera. Y es bien chistoso porque muchísimas palabras vienen del latín foco. Entonces, foco o focus, son los dos sufijos que se ocupan. No sé si alguien ya tiene etimologías, pero saben que se tienen que escribir en, me parece que era en eh, acusativo y nominativo. Entonces, foco y focus son las palabras, son las declinaciones en acusativo y nominativo para los que ya llevaron etimologías. Y muchas palabras vienen de foco. La más famosa, por supuesto, es fuego. Por supuesto, también la palabra foco en español, así el que viene de arriba. Pero también la palabra hogar y la palabra hoguera. Cuando ustedes hacen que una F evolucione bajo el tiempo, usualmente los sonidos se suavizan. Entonces, la F se suele convertir en una H. De hecho, el verbo hacer en latín es facere. Y si esto le matan esta E y esta F se la convierten en una H, entonces dice ya hacer. De hecho, en el español antiguo, si ustedes leen el Quijote, en el Quijote todavía dice facer en vez de hacer. Entonces, también se tienden a guturizar las consonantes oclusivas, entonces la C se guturiza en una G. Así que foco no es muy ilógico que el prefijo, bueno, perdón, el lexema foc evolucione al lexema oj, y de aquí ya, hogar, hoguera y demás. Entonces, bueno, la palabra foco es una palabra muy vieja, y se ocupa justamente para un punto en el que convergen los rayos de luz o del que divergen los rayos de luz, en el sentido en que lo pensamos como una hoguera. Entonces, si yo pongo un foco de luz en el foco punto geométrico, los rayos van a diverger desde ese punto, van a salir hacia varios lados, se van a reflejar y van a salir hacia el infinito, ¿ok? Entonces, es lo que pasa en una parábola, por supuesto, eso es lo que ocurre en el foco de una parábola, y lo que estamos haciendo es que en la aproximación paraxial, eso también va a ocurrir en una superficie esférica. Dejen reviso el chat porque vi que alguien puso un mensaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por cierto? Ahí Daniel pone una observación. También, por ejemplo, pasa eso con la palabra hierro, ¿no? Empezó siendo fierro. Y de eso viene del latín ferrus. La palabra ferrus, realmente lo único que evoluciona siempre es el lexema, o sea, la primera mitad. Lo que viene en el sufijo, eso nos da igual. Entonces solamente tenemos fer, se muere una R y la F se suaviza una H. Y usualmente esto ocurre mucho, de hecho, del latín. Las vocales se separan en un diptongo. Tiene un nombre ese fenómeno, pero la verdad yo no recuerdo muy bien. Eh, las etimologías y la lingüística y así son como mi segunda pasión después de las matemáticas. Entonces, sé varias cosas, pero tampoco soy un gran experto, así que no me acuerdo de este tipo de palabrejas. Pero pues bueno, así, si, pues como encontramos el lugar del foco, ya les había dicho el día de ayer, vamos a tomar la ecuación de la deformación de imagen. Entonces, de la ecuación de formación de imagen,
hacemos que el objeto, que es el lugar del que van a salir los rayos de luz, se vaya infinito. De modo que el lugar donde se forme la imagen es el foco, porque si los rayos vienen desde el infinito, entonces van a converger en un punto que se llama foco. De modo que SI es igual a F, y sustituyendo en esta ecuación, pues tenemos que 1 entre infinito, perdonen que escribe eso, pero somos físicos, más 1 entre F es igual a 2 entre R, 1 entre infinito es 0, y 1 entre F igual a 2 entre R, pues solo volteo las dos fracciones. Así que me queda F igual a R medios. Y esta es la ecuación importante. Entonces, permítanme, la encierro en un rectangulito y le pongo marquitas para que se vea chula. Y esta es la ecuación del foco. Aquí solo tiene este nombre, pero cuando veamos lentes, la ecuación del foco se llama ecuación del fabricante de lentes. Entonces, date el nombre por lo hacemos. No, perdón, aquí me está poniendo la amplificación, de hecho. No, sí hay amplificación, perdón, solo me moví en las notas mal. Va, entonces, ecuaciones de amplificación. Así que primero vamos a hallar la amplificación transversal o lateral, y posteriormente la amplificación. Así que la primera amplificación del 3.3 va a ser la amplificación lateral o transversal. Entonces, ¿a qué me refiero con amplificación lateral o transversal? Me refiero a que los objetos se van a ver perpendicularmente al eje óptico más grandes de lo que realmente son. Si hago un diagramita de rayos, entonces pensemos que tenemos nuestra superficie esférica. Nada más déjenme un poco aquí. Perfecto. Y le voy a trazar el eje óptico. Así que supongan que yo tengo un objeto determinado en este punto. Aquí sí nos van a importar las dimensiones del objeto. Entonces el objeto no solamente está como en algún lugar aquí, sino que tiene una altura, ¿sí? Y ya saben que las alturas las medimos positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Usualmente lo más común es de hecho que representemos a los objetos con flechitas que apuntan hacia arriba. Así que voy a preservar esa convención. Y la flechita también nos indica la altura del objeto. Así que le vamos a poner YO a esta altura. Y cuando el objeto se refleje, eh, va a ocurrir algo así, ¿no? Vamos a pensar en que se refleja ahí en el centro, que es en el vértice, perdón, que es el punto más fácil en el cual podemos hacer el análisis. Y tras reflejarse se va a formar una imagen de este lado en algún punto. En un momento discutiré el trazado de rayos para espejos esféricos. Eh, Entonces tengo aquí una imagen y la imagen se va a formar en este punto que tiene una altura y, y por el puro dibujo ya sabemos que y YO tienen signos opuestos, ¿ok? Si YO es negativo, y va a ser positivo y viceversa. Quisiera, por cierto, hacer el comentario de que las ecuaciones que he deducido hasta ahora las hago siempre pensando en un dibujo donde las cosas son positivas, pero siempre pueden hacer como la misma demostración. O sea, tal cual es, agarren el mismo dibujo y refléjenlo respecto al eje óptico y pueden voltear todas las alturas, o refléjenlo respecto al vértice y pueden voltear todas las longitudes. Y como es exactamente el mismo dibujo, se cumplen exactamente las mismas relaciones, ¿vale? Me interesa que sí tengan eso en cuenta. Así que bueno, decía yo, el objeto se va a formar aquí y entonces después de reflejarse en este punto, pues la imagen se forma acá. Y es claro que aquí la imagen es más chaparrita, ¿no? O sea, el objeto se achicó. Si ustedes lo vieran de frente, o sea, si ustedes pusieran su ojo de este lado, realmente sería su ojo de este lado. Lo que verían es que si el objeto es, no sé, un árbol y está de este tamaño, pues la amplificación transversal lo que hace es como que la herramienta esta que hace chiquita las cosas. O sea, ahorita yo tengo una herramienta que aquí tiene una cosita que me ayuda a hacer grandes o pequeñas las imágenes, así como en cualquier programa donde puedan pegar imágenes, llámese Word, PowerPoint, en mismo LaTeX o en Excel o en Paint o lo que quieran. Eso es lo que le hace a la imagen, la hace grande o pequeña, visto con mi ojo sobre el eje óptico, ¿ok? O sea, yo no estoy pensando en que se amplifique a lo largo del eje óptico, o sea, como esto se le va a llamar longitudinal, la amplificación longitudinal, sino estoy pensando en la dirección perpendicular al eje óptico, por eso le llamamos transversal. Entonces, bueno, continúo. Eh, la amplificación transversal, eh, y esto
lo vamos a tomar como una definición universal, es decir, la vamos a ocupar en los demás ejemplos. Se define simplemente como el cociente de las alturas del objeto y de la imagen. Entonces, siempre es y entre yo, ¿ok? Así que inmediatamente yo sé que si MT, la amplificación transversal, M de magnificación, también es otra palabra, y esta es la que se usa en inglés, magnification, entonces por eso usamos la M. Si esta cosa es mayor que 1, quiere decir que el numerador es más grande que el denominador y entonces el objeto creció. Si esta cosa es menor que 1, en valor absoluto, por supuesto. Si quieren, ahorita de una vez escribo la observación. Nota. Si el valor absoluto de la magnificación transversal es mayor que 1, el objeto creció, en el sentido de que la imagen es más grande que el objeto. Y si el valor absoluto es menor que 1, el objeto decreció, ¿no? O disminuyó su tamaño. Se hizo más chiquito. Y simplemente es por esto, ¿no? O sea, si esto es menor que 1, entonces y entre y es menor que 1 implica que si yo paso el y multiplicando, y es menor que y. Esto, claro, lo estoy pensando todo en valor absoluto, entonces todas estas distancias tienen valor absoluto y por eso sí se vale pasar multiplicando. Lo que es importante es considerar el signo. Si mt sin signo es mayor que 0, o bueno, todos están familiarizados con esta notación. Signo de mt simplemente es una función, o sea, el signo es una función que se come números reales y que me escupe números reales y que a cada x la va a mandar a -1 o +1 según si x es mayor que 0, perdón, menor que 0 o mayor que 0. Lo puse al revés, pero bueno. El signo me va a decir si es más o es menos, así que si el signo de esta cosa es positivo, entonces la imagen se dice que está derecha, ¿ok? Es decir, no se invirtió, está orientada de la misma forma que el objeto. Y si el signo de la magnificación transversal es negativo, la imagen está invertida. Entonces déjenme, termino de escribir esto y le doy admisión a algunos de sus compañeros y ahorita explico esto. Listo, ya. Decía yo, entonces, si ustedes lo piensan como un objeto con dimensiones, acuérdense que nosotros estábamos pensando en como una aproximación en la que cada uno de los objetos, lo que llamamos SO, simplemente es un puntito en el objeto real. Entonces, esto es un puntito en un árbol, ¿no? Pensemos que es la copa del árbol. Así que si yo hago la reflexión, pues el árbol en imagen lo voy a ver acá abajo. Entonces se invirtió porque se volteó tal cual, o sea, la punta del árbol ahora quedó abajo y la base del árbol, si yo la reflejo en este punto y la regreso, pues quedó arribita, ¿no? O sea, queda sobre el mismo eje óptico. Entonces el árbol se invirtió. Por eso decimos que la imagen está derecha o está invertida, ¿sí? Así que cosas importantes por checar, el valor absoluto de la magnificación y el signo de la magnificación. ¿Sí? Dejen nada más, pongo amplificación o magnificación, porque uso las dos palabras de forma indistinta. Solo que como es una M, me acuerdo más de magnificación. Pues simplemente hay que analizar triángulos semejantes, ¿no? O sea, si yo quiero calcular esta cosa, hay que observar que esta distancia de aquí a acá se llama SO y esta distancia de aquí a acá se llama SI. Y entonces, por semejanza de triángulos, aquí ya estoy fuera de la nota, de triángulos, yo sé que el cociente entre estas dos alturas tiene que ser igual al cociente entre estas dos longitudes. Hay que considerar los signos. Entonces, por semejanza de triángulos, la magnificación transversal, que es igual a y entre y-o, pues y y-o tienen signos opuestos, así que hay que a fuerzas cambiarle el signo a alguna de estas dos cosas. Pues simplemente va a ser menos SI entre SO, ¿no? O sea, SI y SO ambas son negativas porque ambos están del lado izquierdo. Entonces tienen el mismo signo, así que solamente le enchueco el signo a alguna de las dos y con eso ya me queda el signo chueco como debería ser. Entonces, menos SI entre SO. Esta es la relación de magnificación transversal que se deben aprender para las lentes, perdón, para los espejos esféricos. Les pongo las dos ecuaciones porque nunca sabemos qué dato nos van a dar, no sabemos si nos van a dar las alturas, si nos van a dar las posiciones, o a lo mejor me dan una y una, ¿no? Y entonces hay que,
siempre es claro que si nos dan SI, SO y YI, entonces yo puedo calcular YO, ¿no? Solo pues pasa multiplicando esto y esto pasa del otro lado. Eh, con conocer 3 de estos datos, yo conozco el cuarto. Eso es un hecho. Así que incluso aunque los problemas no soliciten magnificación, sí es una ecuación de importancia esta, porque al final del día nos da una relación entre las alturas de los objetos y las imágenes, con las posiciones de los objetos y las imágenes, que no teníamos, perdón. Así que incluso ignorando esta parte, esto es útil. Algo parecido les va a pasar con la ley de Gauss. La ley de Gauss dice algo así. Dice que el flujo está definido como E punto de A, integrado a lo largo de la superficie. Esto es igual a la carga encerrada entre epsilon cero. Así que realmente la igualdad que nos importa aquí pues es esta, ¿no? Esta igualdad también es importante si es que nos preguntan el flujo, porque si me dan el flujo solo ignoro lo del medio y lo calculo como hasta lo de la derecha. Sin embargo, no siempre es lo que me piden. De hecho, prácticamente nunca les van a preguntar un flujo. Así que esta igualdad es realmente la que es de más utilidad, la de este lado. Va, perfecto. Ya tengo la primera ecuación de magnificación, que es la transversal. La segunda es la longitudinal. Y entonces la amplificación longitudinal es la amplificación en la dirección del eje óptico. Entonces, es la amplificación a lo largo del eje óptico. Ya haremos algunos cuantos problemas donde veamos como con más precisión a qué se refiere esto. Sin embargo, desde ahorita ya pueden pensar en a qué me refiero, ¿no? O sea, si yo tengo un espejo aquí y yo tengo un objeto aquí, a lo mejor cuando yo forme la imagen se va a formar de este lado de manera más alargada o a lo mejor más achatada, dependiendo del espejo en particular. Esto se hace más patente cuando veamos lentes, ¿no? O sea, cuando veamos lentes, de hecho hay un problema que les voy a dejar que es si yo le coloco un cubito enfrente a una lente, ¿cómo se ve del otro lado? Y lo que va a verse es que es como una pirámide con base cuadrada y que está trunca. O sea, una pirámide con base cuadrada y que está trunca se ve como algo así. Entonces, un cubito se ve de esta forma, visto desde el frente, o sea, se tiene que ver como algo así. Ahí más o menos, ¿no? Está medio feo, pero un cubito a través de una lente se ve de esa forma. Y esto solo se debe a la amplificación longitudinal, ¿no? O sea, el punto es que cada uno de estos vértices que está enfrente, o sea, del cuadrado de enfrente, pues va a estar a determinada posición, pero como los de atrás se alejan más, van a estar más arriba y justamente no van a estar a la misma distancia que este lado de este lado y este lado y este lado, porque como se alejan más, entonces la amplificación longitudinal incrementa. Lo veremos con cuidado. Eh, Esta se define como, y bueno, de forma finita, yo diría, bueno, pues la magnificación lateral la vamos a definir como la distancia horizontal de la imagen, como su longitud horizontal, delta SI, entre la longitud horizontal del objeto, delta SO. Sin embargo, con deltas esto es inexacto, tenemos que hacerlo con derivadas, ¿ok? Es decir, es derivar SI respecto a SO. Esto es lo que es la amplificación longitudinal. Es a lo largo de la longitud de la imagen. Entonces, les voy a hacer un diagramita. El diagramita ahora sí no lo voy a ocupar para hacer ninguna prueba, solamente es para que vean geométricamente a qué me refiero. Pero justo es que si un objeto lo coloco por acá y tiene dimensiones DSO, entonces acá va a estar su imagen y su imagen va a tener dimensiones DSI. ¿Sí? Simplemente para que visualicen lo que les estoy diciendo. Entonces, esto usualmente se calcula en todos los casos que vamos a tener a partir de la ecuación de formación de imagen. Entonces, de la ecuación de formación de imagen, ¿qué vamos a tener? Pues tenemos que 1 entre SO más 1 entre SI es igual a 2 entre el radio. Así que yo voy a diferenciar esto. Diferenciar en español yo lo entiendo como algo distinto de derivar. ¿Ok? Diferencial es obtener el diferencial de cada una de las funciones que pueden depender de cualquier variable. Y después de tener la diferencial, ahí sí se puede calcular la derivada, si quieren, pero no estoy derivando tal cual. Estoy diferenciando porque así es más fácil hacer la cuenta. Pueden, por supuesto, despejar ese i y derivar, ¿no? Pero no lo voy a hacer así. Entonces, diferenciando,
voy a tener que esto es menos 1 entre SO cuadrada por la diferencial de SO. Y la diferencial de 1 entre SI es menos 1 entre SI al cuadrado por la diferencial de SI. Y como el radio es un valor constante, esto es igual a 0. Entonces, nada más, si quieren, les agrego la notita de este lado, eh, eh, que es de diferenciar versus derivar. Y entonces lo único que decimos es que la diferencial de una función si f es una función que se come una sola variable y me escupe una sola variable, definimos su diferencial como la expresión formal, no les quiero decir qué significa esto, pero la expresión formal es simplemente la derivada de f respecto a x de x, ¿ok? Pueden pensarlo como que pasé el diferencial multiplicando, pues si quieren. No, nadie les va a decir nada si lo piensan así. Pero es lo que estamos haciendo. Entonces, la diferencial de la función 1 entre SO es, aquí la variable es SO, así que derivo respecto a ella y me queda menos 1 entre SO cuadrada, y después por el diferencial de la variable que es de SO, ¿ok? Entonces, aquí estoy pensando SO y SI como ambas variables independientes, si quieren verlo de esa forma. Si a alguien le interesa qué es esto de manera formal, pues no les voy a decir. No, pues lo pueden googlear. Se les llama formas diferenciales. Esta es una unoforma diferencial. Que, de hecho, la unoforma diferencial es df solita sin evaluarla. Y df solita es la función f' por dx. Si yo evalúo, df en x es f' de x por dx. Esto ya no es una unoforma diferencial, esto solamente es una unoforma. ¿Y qué es una forma diferencial? O sea, les puedo decir lo que es. De allá que lo entiendan es distinto, pero una forma diferencial es, si ustedes tienen una variedad, que les he platicado que es como una superficie de n dimensiones y se agarran el espacio tangente a un punto de esa variedad, este espacio es algún Rn, ¿no? Es el Rn de la dimensión que tenga la variedad. Si lo agarran en una esfera, por ejemplo, pues la esfera es de dimensión 2, así que su espacio tangente va a ser un R2, es el plano tangente. Entonces, en este espacio tangente, que se le representa como Tx en X, si la variedad se llama X y el punto es X, es el espacio tangente de X en el punto X. Una forma diferencial es una forma es una función lineal de este espacio en los números reales. Una forma diferencial es una función que a cada punto le asigna una de esas formas. Entonces es un concepto sumamente abstracto. Pero por ahora solo veámoslo como derivar y multiplicar por dx. Pero créanme que es una expresión formal, no estamos dividiendo diferenciales. O bueno, sí lo estamos haciendo, pero es formal. Entonces, si yo de aquí despejo, tenemos que 1 entre SO cuadrada por DSO es igual a menos 1 entre SI cuadrada por DSI. Así que paso DSO dividiendo y paso multiplicando. Y tengo que DSI en DSO es igual a menos el cociente de los cuadrados. Entonces es menos SI entre SO todo al cuadrado. Y observen, por supuesto, que SI entre SO ya lo conocíamos. Entonces, esto de hecho es menos la magnificación transversal al cuadrado. ¿Sí? Entonces, solo para poner la formulita aquí abajo bonito, esto lo voy a escribir abajo. Tenemos que la amplificación lateral es igual a menos SI entre SO todo al cuadrado y esto es igual a menos la magnificación transversal al cuadrado. Hice un pequeño paréntesis de matemáticas, pero fuera de, o sea, igual pueden preguntar de eso si quieren, pero fuera de ello, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo deduje esta expresión? Aquí, sí, aquí puse un 3 en vez de un 2 y no me di cuenta. Déjenme revisar el chat. Todo claro, todo claro. En el chat no hay ninguna pregunta. Daniel dice que todo claro. El resto, ¿qué tal? Christopher, Javier, Jonathan. Creo que Daríam está. Sí, Daríam, David, Elías. O sea que si lo graficamos estaría en relación al cuadrado, ¿no? O sea, las magnificaciones, porque una Sí, va sí, en... exactamente. Qué Sí, interesante. justo.
Si yo me alejo al doble de distancia, entonces mi amplificación transversal va a crecer linealmente, ¿no? O sea, si SO crece al doble, véanlo más bien así, véanlo sobre esta expresión justo. Si la magnificación transversal crece al doble, esto crece al cuádruple. Entonces, por eso es que las cosas se ven así, ¿no? O sea, por eso es que un cubo se ve como una pirámide y no se ve solamente como un cubo más grande. Si fuera lineal, se vería como un cubo más grande, por supuesto, pero pues no ocurre. Así que se ve de esta manera. Pero bueno, con esto termino la parte de espejo esférico. Así que vamos con el tercero de los sistemas ópticos, que es este lente esférica. Y si quieren como un nombre formal para el tema, es refracción en superficies esféricas. Así que vamos a comenzar con la parte de refracción en superficies esféricas. De hecho, es un tema bastante corto. Primero voy a decir la ecuación de formación de imagen, por supuesto, pero por las cuentas que de hecho ya hicimos, esto va a ser muy, muy rápido. La parte larga va a ser la ecuación de formación de imagen, pero una vez que tenga eso, lo demás va a ser casi trivial. Entonces, pues vamos a hacer las cuentas. Con refracción en superficie esférica me refiero a ustedes tienen un objeto esférico, pueden pensarlo como si yo tuviera un pedazo de vidrio y en la punta del vidrio yo tuviera una esfera. Y entonces yo voy a tener un objeto de este lado y quiero ver cómo se forma la imagen dentro del vidrio. Entonces vamos a pensar que tenemos dos medios. Un medio que tiene un índice N1 y un medio que tiene un índice N2. Y la interfaz entre los medios es la superficie esférica. Sin embargo, no quiero que piensen que o sea, que él empieza aquí y termina por acá, ¿no? O sea, la intención es que todo esto es un solo medio y la interfaz entre los medios es media esfera. O bueno, un cacho de esfera, no tiene que ser medio. Voy a colocar esto aquí. Y entonces vamos a suponer que tenemos un objeto en un punto A, ¿ok? Le voy a cambiar el nombre porque P y Q los voy a ocupar para algo diferente. Así que voy a suponer que coloco un objeto en A y que la imagen del objeto se va a formar en un punto B. Y el centro de la esfera, como siempre, es el punto C. Entonces, se coloca un objeto en A. Ay, se me olvidó poner el subtítulo de qué es la ecuación de formación de imagen. Formación de imagen. Entonces, se coloca un objeto en A y se forma su imagen en B. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a hacer un trazado de rayos para poder... ¡Ay, el trazado de rayos! Esperen. Déjenme, pospongo esto. Es que quería mostrarles cómo se hacía el trazado de rayos para hallar como a manita la imagen en un... O sea, si les ponen el dibujo, puedan hallar la imagen a mano en el caso anterior. Bien, que eso sí es algo importante que tienen que saber hacer. Entonces, como extra, formación de imagen, trazado de rayos, digo. ¿Qué pasó? ¿Alguien creo que levantó la mano? Ah, no, solo mandó un mensaje. Trazado de rayos. Y esto es algo muy directo, solamente es una recetita para poder encontrar una imagen a partir de los rayos principales. Entonces, imagínense que yo tengo una superficie esférica en la cual voy a tener una situación de reflexión. Y pensemos en que yo coloco un objeto por acá. Entonces lo puedo poner por aquí. ¿Cómo encuentro la imagen? Ah, pues es muy fácil. Yo tengo que saber dónde está el centro, por supuesto, el centro de la esfera. Y yo tengo que saber dónde está el foco, pero sabemos que el foco es el punto medio entre el centro y el vértice, así que el foco es muy fácil de encontrar. A partir de esto es prácticamente directo cómo se encuentra la imagen. Simplemente se trazan tres rayos. El primer rayo es un rayo que va paralelo, o sea, va paralelo al eje óptico, y entonces ese es como si proveniera del infinito, así que ya sabemos hacia dónde se va a reflejar. Se va a reflejar hacia el foco. Posteriormente,
si yo hago un trazado directo hacia el foco, desde el objeto hacia el foco, yo ya sé que ese, por la reversibilidad del camino óptico, se tiene que reflejar como si yo tuviera un rayo desde el infinito y que se refleja hacia el foco. Es decir, se ve algo así. Inmediatamente ya puedo detectar dónde va a estar la imagen. Sin embargo, hay un tercer rayo principal que me interesa mencionar. Solo déjenme un ratito de la F. Listo, decía yo. Ya inmediatamente puedo decir que la imagen va a estar aquí, ¿no? Sin embargo, hay un tercer rayo principal, que es el rayo que se forma en línea recta desde el objeto hacia el centro. Porque yo sé que como las cosas se reflejan sobre la normal, este rayo se va a reflejar sobre sí mismo. Entonces, los tres rayos principales, son una referencia para hallar gráficamente la imagen. Imagen. Es claro que mi dibujo está medio cucho, pero de hecho salió relativamente bien, ¿no? O sea, un poquito más y miren, de hecho, con una ley del punto gordo ya sale derecho. Aquí se forma la Entonces, imagen el punto que y pasa esto pues por C se refleja sobre sí mismo. ¿Cómo que el punto que pasa por C? El punto es C. Ah, no, ajá, el punto, perdón, el haz de luz que pasa por C se Sí, refleja sobre sí mismo. respóndeme tú por qué, pero sí, así es. ¿Por qué se va a reflejar sobre sí mismo? Y para eso recuerda la ley de reflexión. Ah, pues porque el ángulo que incide es el mismo con el ángulo con el que se refleja, ¿no? Ajá, eso lo tienes. Y entonces eso, ¿por qué implica que se refleja sobre sí mismo? ¿No? O sea, si yo llego así, pues no me voy a reflejar sobre mí mismo, me reflejo así. Entonces, ¿por qué este sí se refleja sobre sí mismo? Porque está justo perpendicular. ¿Por qué? Sí, muy bien, ¿por qué? Si trazo una tangente a a a la interfaz del lente esférico, del lente esférico, No es un lente, es un espejo, pero ajá. del espejo, ajá, del espejo son 90 grados, ¿no? ¿Por qué? O sea, todo lo que me está diciendo está bien, solo necesito el argumento que lo termine de decir. O sea, ¿por qué este rayo y la tangente son perpendiculares? O sea, me acabas de decir la razón por la que se refleja sobre sí mismo, si es porque son perpendiculares. Pero a mí lo que me interesa es por qué son perpendiculares. Porque pasa por el radio. Más bien, pues es un radio, ¿no? Bueno, si quieres verlo así. O sea, pasar por el radio es algo poco claro, ¿no? Porque pues el radio es una longitud. Pero justo como pasa por el centro, esta línea, si yo le saco este pedazo nada más, es un radio. Entonces, las cosas que pasan por el centro siempre son perpendiculares a la tangente sobre la superficie. Entonces, ¿sí está claro? Igual para los demás. Es en cierta forma por el hecho de que esa línea que estaría trazada sería literalmente paralela a la normal, ¿no? Con la que se quiere reflejar. Pues más bien no es paralela a la normal, es la normal, ¿no? O Literalmente sea, es la normal. si este rayo pues es esta línea recta que es perpendicular a la superficie de reflexión en el punto en que se refleja, esa es la normal. Cierto, cierto. Es como haber dicho que fue separando consigo mismo. Estuvo muy raro eso. Exactamente, justo, pero es la normal. Entonces, precisamente por eso es que se refleja sobre sí mismo. Sobre sí mismo. Ahí está. Entonces, bueno, esos son los tres rayos principales y con eso pueden hallar la imagen si se los piden en algún problema gráficamente. No sé si las hagan las tareas, pero luego sí les piden que hagan mediciones con regla en las internacionales. Así que no está de más que sepan hacer eso. Va. Volviendo ahora sí a lo que estábamos viendo, estábamos hablando de la formación de imagen en una lente esférica. Vamos a colocar un objeto aquí en A y vamos a trazar algunos rayos interesantes que nos van a servir. Entonces, el primer rayo es como un rayo a lo random, ¿no? De aquí a la superficie, así como la vez pasada hicimos este mismo rayo que se reflejaba en un punto M, a este punto ahora le voy a llamar P.
Y es un punto móvil, ¿no? O sea, cualquier punto sobre la esfera va a satisfacer las propiedades que le vamos a analizar a este punto T. Así que se va a refractar aquí, y como la imagen se forma aquí en B, pues se tiene que reflejar hacia acá, ¿vale? Por otro lado, yo ya sé cuál va a ser la normal de esa reflexión, ¿no? La normal de esa reflexión va a ser la recta que va desde C hacia este punto. Espero estén de acuerdo, ¿no? Es la normal porque, pues, por lo que me acaba de decir, de hecho, Roberto. Entonces, aquí espero que no haya ningún problema. Eso implica que el ángulo de incidencia es este de ahí, teta i, y el ángulo de refracción es este de acá, teta t, ¿ok? Por otro lado, pues vamos a ponerle nombres a las cosas. Los ángulos, por cierto, siempre se miden con la convención tradicional, ¿no? Como todo es cartesiano en nuestro sistema de referencia, los ángulos se miden de forma antihoraria. Este ángulo de aquí, entonces, vamos a llamarlo menos gamma, y este ángulo de acá lo llamamos menos beta. Les pongo el signo menos porque se están midiendo así, ¿ok? En sentido horario. Así que para que el valor de beta por sí mismo sea positivo, o sea, si yo quiero que beta valga 30 grados, entonces por eso digo que esto es menos beta, porque este es negativo. Entonces le agrego el signo menos de forma artificial para que el menos no lo traiga el ángulo, sino que lo tenga por afuera. Espero que eso quede bastante claro. Y pues bueno, las distancias de siempre, ¿no? Si aquí tengo el vértice, la distancia de aquí para acá se llama la distancia al objeto, la distancia de allá hasta acá es la distancia a la imagen, y la distancia del vértice al centro, como siempre en cualquier circunferencia, se va a llamar radio. ¿Alguien que me diga qué signo tiene cada una de estas tres en nuestra convención? Por favor. Voy Pues a agarrar una... cero Ajá, vas. es negativo por cómo tomamos la convención y R y S y son positivos, ¿no? Sí, exactamente, porque ese cero, ese O, perdón, está a la de izquierda y los demás están a la derecha del vértice. Muy bien. Entonces, ahora sí, colocamos un objeto en A y formamos su imagen en B. Entonces, si yo me fijo en el triángulo ACP, o sea, el triángulo de este lado, de ese triángulo, si yo hago la suma de los ángulos internos, o bueno, es el mismo truco de la ecuación de formación de imagen de la vez pasada. Entonces, este ángulo es externo al triángulo y estos dos están del otro lado. A este no le puse nombre, pero este se llama alfa, por cierto. Positivo, porque este sí está siendo medido en la dirección correcta. Entonces, el triángulo ACP yo tengo que teta i es igual a alfa menos beta, ¿ok? Menos porque pues menos beta es un número positivo. Entonces, vamos a ver, y por la ley de senos, que se siguen, pues tenemos que el seno de alfa entre el lado opuesto, entonces, si me fijo en este triángulo, alfa es este lado, así que el lado opuesto es este de acá. ¿Alguien me dice cuánto mide esta distancia? R Muy bien. Entonces, el seno de alfa entre R es igual al seno de este ángulo de aquí. Como ese ángulo yace en una línea recta con teta i, entonces va a ser pi menos teta i. Entre el lado opuesto, esto de S es aquí, S0 más R, ¿no? R menos S0, ¿no? Por la convención de signos. Sí, es R menos S0. Y por otro lado voy a tener seno de teta i, y esto va a ser R menos S0 también, ¿no? Perdón, aquí esto no es por otro ángulo, sino más bien por esta igualdad. Seno de pi menos teta i es seno de teta i. Lo pueden probar con la fórmula de suma de ángulos, pero igual si lo ven en la circunferencia unitaria y se fijan en un ángulo cualquiera, pi menos teta i es el mismo ángulo, pero de este lado. Entonces, este punto va a quedar aquí. Y tienen ambos la misma altura en y. Entonces, por eso es que seno de pi menos teta i y seno de pi y seno de teta i son el mismo valor, ¿va? Por lo que yo tengo esta igualdad de este con este. De hecho, me convendría escribir este abajo, nada más para que no se confunda. Va, fenomenal. Por otro lado, si yo ahora me fijo en el triángulo que no tiene a vértice AC, sino vértice AB, entonces CBP, perdón, que no tiene vértice A, sino tiene vértice AB, va a ser este pequeño de acá. Pues ahí también le puedo hacer un análisis semejante. Estoy ocupando estos dos triángulos porque son los que tienen un lado conocido, que es el radio, ¿no? Si yo no conociera el radio, entonces ya no podría hacer el análisis de ese lado.
Del triángulo CBP yo voy a tener una relación similar entre los ángulos. En este caso, observen que beta es un ángulo externo y estos dos son los dos ángulos opuestos. Así que yo tengo que menos beta es igual a teta t menos gamma. ¿Ok? Y de la ley de senos, lo que vamos a tener es que el seno de menos gamma, gamma es el que está de este lado, entre el lado opuesto, esto otra vez mide el radio, tiene que ser igual, y fijémonos en otro lado, vamos a fijarnos en el seno de teta t, y seno de teta t, pues tiene como lado opuesto a SI menos R. Entonces, esto es igual al seno de teta t entre SI menos R. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Creo que no. Entonces, bueno, de esta ecuación voy a despejar menos beta, entonces tengo que menos beta es igual a teta i menos alfa, y eso lo voy a igualar con el menos beta que tengo aquí abajo. Entonces, teta i menos alfa, si quieren les pongo numerito a las ecuaciones, entonces esta va a ser 1, esta va a ser 2, esta va a ser 3 y esta va a ser 4. Entonces, igualando 1 con 3, lo que tenemos es que teta i menos alfa es igual a teta t menos gamma. ¿Ok? Vamos a obtener los inversos de las imágenes. Las ecuaciones de formación de imagen usualmente están en términos de los inversos de las longitudes al objeto y a la imagen. Entonces yo quiero obtener estos dos valores. Es lo que voy a despejar. Así que vamos a hacer cuentitas sobre 2 y sobre 4. De 2, yo lo que tengo es que seno de alfa entre R, lo escribo otra vez nada más, es seno de teta i entre R menos S0. Así que voy a voltear la ecuación y voy a despejar ese 0. Tengo que R entre el seno de alfa es igual a R menos S0 entre el seno de teta i. Entonces, todo este factor me lo voy a llevar del otro lado. Y lo que tengo es que S0 entre el seno de teta i es igual a R entre el seno de teta i menos R entre el seno de alfa. Espero estén de acuerdo. Así que si yo paso multiplicando el seno de teta i y después factorizo el 1 entre el radio que me queda de este lado, yo tengo S0 igual a R por el seno de teta i. Lo voy a dejar afuera en un segundo. Que multiplica a 1. Ajá, dime. Del lado donde estaba el R menos S0. Ah, no, ya lo vi, ya vi cómo está. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ya vi. Perfecto. Pues sumemos esta fracción para poder sacar el inverso. Así que tengo R por el seno de teta i. Y bueno, ya saben sumar fracciones, espero. Entonces, seno de alfa por el seno de teta i. Y aquí tengo seno de alfa menos el seno de teta i. Y volteo ahora sí la fracción. Observen que este seno de teta i se va a cancelar con este seno de teta i. Así que tengo 1 entre S0 igual a 1 entre el radio, que multiplica a el seno de alfa entre el seno de alfa menos el seno de teta i. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Todavía no termino, pero ya llegué a esta ecuación que es importante. De ahí me imagino que lo ya se va a relacionar, pero con Snell, ¿no? Sí. Quisiera hacer un paso extra, nada más para confundir al enemigo. Lo que voy a hacer es restar el seno de teta i y sumarle el seno de teta i. Y entonces, si le resto el seno de teta i, todo este cacho vale 1. Así que ya me quito la alfa del medio. Tengo 1 entre R, que es igual a 1 entre R que está multiplicando, perdón, a 1 más el seno de teta i entre el seno de alfa menos el seno de teta i. A nadie lo perdí en este paso, solamente resté y sumé este valor. Entonces, cuando lo resto, esta fracción se hace 1 y cuando lo sumo, pues nada más lo dejo escrito, ¿no? Entonces, esta es la que a mí me interesa. Va, perfecto. Por otro lado, dejar el seno de alfa abajo. ¿Queríamos dejar el seno de alfa abajo en el denominador? Lo que yo quería encontrar es esta.
En 4 yo voy a encontrar uno entre SI. Y simplemente los estoy expresando de una forma que me va a convenir en unos instantes. Entonces, aquí sí, básicamente lo que voy a querer usar es la aproximación paraxial y por eso quiero la menor cantidad de ángulos posibles, pero este 1 sí me va a servir para cancelarse ahorita. Entonces, por eso es que lo escribo de esa manera. De 4, yo lo que tengo es que menos el seno de gamma entre R es igual al seno de teta t entre SI menos R. Entonces, esta es la que teníamos en 4, tal cual. Solo le saqué el signo menos a la gamma porque el seno es una función impar, entonces puede hacer eso. Y si yo despejo aquí SI, pues voy a hacer una cuenta idéntica, así que no la voy a resolver toda paso a paso. Simplemente voy a escribir seno de gamma entre R es igual al seno de teta t entre R menos SI. Es exactamente a lo que llegué. Y observen que esto es igualito a lo que tengo aquí arriba, ¿no? Tengo aquí seno de alfa entre R igual a seno de teta i por R menos SO. Entonces aquí tengo seno de gamma entre R y aquí tengo seno de teta t entre R menos SI. Así que donde sea que aparezca una O, solo hay que escribir una I. Donde aparezca teta i hay que escribir teta t. Y donde aparezca alfa hay que escribir gamma, pero es exactamente la misma cuenta. Y entonces tenemos que 1 entre SI es igual a 1 entre el radio, que multiplica a 1 más el seno de teta t entre el seno de gamma menos el seno de teta t. Es exactamente la misma cuenta, solamente le cambiamos el nombre a las variables. Y ahora sí, ¿cómo es que me quito las cosas, pues no les quiero llamarlas inútiles, pero cómo es que me quito las cosas incómodas de encima? Ah, bueno, pues me quiero aprovechar de la ley de Snell para poder cancelar unas cuantas cosas. Entonces, quiero que observemos que si yo multiplico este por n1 y este por n2 y yo lograra restar los numeradores, entonces eso se cancelaría, me daría 0, ¿ok? Así que esa es mi intención, ¿sí? Voy a multiplicar este por n1, este por n2, y le voy a cambiar el signo a alguno de los dos para poder cancelar esos numeradores. Entonces, si a este le llamo 5 y a esta le llamo 6, lo que hago es que a 5 le voy a multiplicar por n1 negativo. Entonces calculamos menos n1 por 5 más n2 por 6, donde n1 y n2 son los índices que ya dijimos hace rato, y entonces tengo que menos n1 entre SO más n2 entre SI. Esto va a ser igual a, fíjense, este lo estoy multiplicando por n1 con signo menos, y este lo estoy multiplicando por n2 con signo más. Entonces, este 1 entre R y este 1 entre R se van a juntar. Me van a dar n2 menos n1 entre R. Posteriormente, lo que tengo es 1 entre R que multiplica a la siguiente suma de fracciones. Tengo este por menos n1, entonces va a ser menos n1 por el seno de teta i entre el seno de alfa menos el seno de teta i. Y tengo más n2 por el seno de teta t sobre el seno de gamma menos el seno de teta i. Teta t, perdón. Y ahora sí, me gustaría que estos tuvieran el mismo denominador para poder sumarlos, pero yo tengo una ecuación súper útil. Tenemos esta de acá, que esta de hecho debió haber sido la 5. Dejen, recorro todas las ecuaciones, un numerito. Entonces esta va a ser la 6. Y esta de abajo va a ser la 7. Y se corrige en esta sustitución. Pero bueno, el punto es, ¿alguien me dice qué hacer? Fíjense así con mucho detenimiento en la 5. Teta i menos a igual a teta t menos gamma. Y fíjense en estos dos denominadores que me gustaría que fueran el mismo. Y díganme qué es lo que voy a hacer ahora. Entonces, si ya le han estado agarrando la onda un poco a lo que estamos haciendo con las últimas cuentas, creo que sí me van a poder decir qué voy a hacer ahora. Aproximación paraxial. Exactamente. Entonces, Ojito, se viene. por la aproximación paraxial, y esto nuevamente nos está diciendo que sin aproximación paraxial nuestras ecuaciones no son válidas. Bien importante que tengan esos límites en cuenta. Porque nuestras ecuaciones al final del día son modelos, ¿no? En la física nosotros no hacemos realidad. Eso de qué es realidad tan siquiera, pues no es una pregunta de física, no es una pregunta de filosofía.
Pero si algo es realidad, definitivamente la física no hace eso. La física lo que hace es lo que sea que interprete, como lo que sea que ustedes entiendan por realidad, que es lo que nuestros sentidos sienten que es la vida real, eso es lo que la física mide. Y si yo pienso en eso como la vida real, entonces la física lo que hace es embonarle modelitos de juguete a esas cosas. Eh, entonces, bueno, embonándole el modelito de juguete de la aproximación paraxial, yo aquí tengo alfa menos teta i y aquí tengo gamma menos teta t. Así que tengo menos n1 por el seno de teta i entre alfa menos teta i más n2 por el seno de teta t entre gamma menos teta t. Y entonces, si aquí yo le sustituyo la ecuación que se llamaba 5, lo que voy a tener es que estos dos denominadores son iguales, entonces los voy a juntar en uno solo. Vamos a ponerle alfa menos teta i. Y aquí tengo menos n1 seno de teta i más n2 seno de teta t. Y ahora sí, por la ley de Snell, estos dos son iguales y se van a cancelar y esto es 0. Así que todo este término de corrección se anula, ¿vale? Este es un término de corrección que yo no puedo quitarme si no conozco los datos del problema. Si ustedes quieren hacer como una simulación numérica exacta de lo que ocurre, entonces este es el término que no van a querer matar, este es el término que quieren que la computadora se coma. Y lo único que van a tener que hacer es poner a teta i y a teta t en función de alfa, ¿ok? O sea, es claro que eso lo puedo hacer. Si yo me sé el radio de la esfera y demás, yo, dado un valor de alfa, ya sé en qué punto va a cortar a la esfera. Y entonces, si yo ya sé en qué punto corta la esfera, yo puedo calcular teta i y teta t muy fácilmente, ¿no? O sea, con que calcule uno de los dos, el otro me lo da la ley de Snell. Así que no es algo como del todo descabellado. Sin embargo, lo que sí es verdad es que las imágenes no se van a concentrar en un solo punto, si esto es cierto, sino que va a haber como una pequeña desviación y la imagen se ve un poco borrosa, porque se enfoca en muchos lugares. Eso es lo que significa que algo se vea borroso, que no se enfoca en un solo punto, sino que se enfoca como en una región del espacio, piénsenlo como en una pequeña esferita, y entonces en esa región de la esferita, si yo lo veo, si yo pongo mi ojo en esa esferita desde distintos puntos, así yo tengo aquí un objeto, y este objeto forma una imagen que ocupa volumen, o sea, no es una imagen puntual. Entonces yo puedo ver esta imagen desde distintas perspectivas y en ningún momento voy a poder ver este objeto completo, ¿no? O sea, voy a poder ver, a lo mejor vería como una versión difusa, ¿no? No puedo dibujar algo borroso, pero vería una versión borrosa de lo que estoy teniendo, porque no, la luz que correspondería, no sé, si yo tuviera una manzana, la luz que corresponde a este punto, ahora se va a distribuir como en un pequeño circulito, en una manchita. Entonces, como la luz se distribuye en una manchita, los bordes se ven difusos y yo no puedo distinguir objetos claros, veo borroso. Eso es lo que quiere decir ver borroso. Es lo que le pasa a los miopes. Yo soy miope, por ejemplo, y a los que tienen hipermetropía y a la gente con astigmatismo, eso es lo que le ocurre. La imagen no se forma en el punto en el que se debería formar y entonces una de dos. Si la imagen se forma antes de la retina, este es el fondo del ojo. Piensen que el ojo está aquí y esta es la pupila. Si la imagen se forma antes de la retina, quiere decir que el cono se va a concentrar de esta manera y de este lado yo voy a ver una manchita, no voy a ver el punto fijo, o sea, no voy a ver el punto enfocado más bien. Y si la imagen se forma de este lado, del otro lado de la retina, entonces lo que yo voy a ver es la manchita que se intercepta aquí, no voy a llegar a ver la punta del cono. Uno es miopía, el otro es hipermetropía y nunca me acuerdo cuál es cuál, pero estas son las dos enfermedades principales. Entonces, por ello es que vemos borroso cuando tenemos miopía o hipermetropía. Entonces, bueno, sustituyendo esto en la ecuación anterior, en esta de aquí, con eso me refiero a la anterior, todo esto se va a cancelar y concluimos la ecuación de formación de imagen, que es menos N1 entre SO más N2 entre SI es igual a N2 menos N1 entre R. Lo más común es que N1 valga 1, ¿no? Que es el del aire. Entonces, en muchos libros se van a encontrar que esto es un 1 y esto es un 1. Solamente piénsenlo como el caso particular en que el objeto esté en el aire. Pero esta es la ecuación de formación de imagen buena, la que sí tiene todos los índices de refracción. Entonces, le pongo marquitas. Y esta es la ecuación de formación de imagen. Observen que es muy parecida a la otra, ¿no? Nada más que la otra, pues aquí tendríamos como un 1, aquí un 1, y aquí un 1, y aquí un 1, y entonces todo esto nos daría, o sea, si n1 es igual a menos 1, lo cual no es algo que se pueda, pero imagínense que esto por un momento es posible, entonces esto da la ecuación de formación de imagen de espejo esférico, así que no es tan alocado. Les dejo de tarea interpretar qué quiere decir que n1 sea menos 1,
¿Y eso cómo se relaciona con que esto sea un espejo en vez de una lente? Sí hay una interpretación directa, se los dejo como ejercicio mental. Así que en general las ecuaciones cobran formas muy parecidas, por lo que no nos va a costar mucho trabajo memorizarlas todas, porque todas se parecen entre ellas. Posteriormente tenemos las ecuaciones del foco. Entonces, aquí de hecho no hay un foco, aquí hay dos focos, porque la imagen se puede formar o sea, los rayos pueden provenir desde cualquiera de los dos infinitos, ¿no? Si yo tengo una refracción en una superficie esférica, eso implica que hay dos medios, así que los rayos pueden llegar desde la izquierda o pueden llegar desde la derecha. Y entonces desde cualquiera de los dos casos vamos a poder obtener un foco. Entonces, permítanme nada más hacer un diagramita. Copiar, pegar. Vamos a poner este por acá. Pegar. Ponemos este por acá. Y pegar. Y ponemos este por acá. Ah, estúpido. Listo. Y por pura geometría, esto me acaba de formar simétricamente la imagen del otro lado. Solamente tengo que agarrar los cuatro, los copio y los pego. Y si la geometría no está mal, ajua. Perfecto, nada más los voy a dejar tantitos separados para que se distingan unos de los otros. Entonces, tengo estos cuatro rayos que pueden llegar desde la izquierda o pueden llegar desde la derecha. Y entonces, si llegan desde la izquierda, lo que va a ocurrir es que se van a enfocar del otro lado. Entonces, este va a ser un foco. Y si llegan desde el otro lado, se van a enfocar del otro lado, básicamente. Permítanme, nada más hago las líneas. Entonces, tengo estos cuatro. Aquí ya no me voy a preocupar porque se vean tan bonitos. Solo al menos atinarle al punto. Ah, un momento. Listo, ya. Y entonces, ese foco de ahí, no me acuerdo nunca si es el anterior o el posterior, dejen checo mis notas. Se les llama foco anterior y posterior a los puntos en que los rayos convergen cuando SI tiene infinito y SO tiene infinito respectivamente. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es mandar SO hacia el infinito, y ese es el segundo, así que ese es el foco posterior, por supuesto, y es porque está después del vértice. El anterior es el que está antes del vértice. Ahí para que se lo aprendan de esa forma y no tengan los mismos problemas que yo con memorizarse. Anterior Entonces, implica que está como de frente, ¿no? Y posterior que está detrás. pues si lo quieres ver así, yo te creo. Yo, pues anterior y posterior lo veo como un antes y un después, entonces está antes del foco o está después del, perdón, antes del vértice o después del vértice. Tiene, Entonces, tiene sentido. nada más déjenme dibujo rayitos de, flechitas, perdón, para indicar como las direcciones de los rayos. Entonces, estos van así y estos van para el otro lado. Ahí se ve la Perfecto. reversibilidad, ¿no? Y entonces al foco anterior lo vamos a llamar F1. Aquí, sí, o sea, justo si tú pones un foquito aquí, o sea, un foco de luz, pues, y emite, entonces se van a seguir los rayos de este lado. Ahora, ojo, que los focos van a estar en lugares distintos. Entonces, le llamamos foco, foco anterior, y voy a poner respectivamente el posterior. Al punto en que convergen los rayos cuando mandamos al infinito al objeto, ¿ok? Cuando, esperen, ¿no? Foco anterior es cuando mandamos al infinito a la imagen. SI tiende al infinito. Y entonces, respectivamente, vamos a tener que SO tiende al infinito. Entonces, eso nos da dos ecuaciones, ¿no? La primera, que es la del foco posterior. Al foco posterior le vamos a poner F2. Y entonces el foco posterior es el foco que nosotros obtenemos cuando mandamos SO al infinito. Entonces, si SO lo mandamos al infinito, el foco posterior cumple que, pues veamos, nos regresamos a la ecuación de formación de imagen. Si SO lo mando al infinito, entonces este término se me va a cancelar y SI va a ser el foco posterior, entonces esto va a ser F2.
Así que solo tengo que pasar N2 del otro lado y ya me quedó la ecuación, ¿no? F2 es igual a N2 por el radio entre N2 menos N1. ¿Estamos? Sí queda claro ese despeje, lo hice como muy de rápido, pero... Ese es el foco 2, ¿verdad? El de... Sí. Okay. Eso es, por ejemplo, cuando uno tiene una fuente que proviene de muy lejos, no sé, por ejemplo, Sí, o radiación. sea, realmente la distinción entre SO y SI es arbitraria, ¿no? O sea, justamente, lo único que estoy pensando justo es que tengo un objeto en el infinito, creo que ibas a decir algo de radiación, entonces puedes pensarlo como que tienes el Sol, y el Sol a la Tierra va a mandar rayos paralelos, o sea, los rayos desde el Sol no son paralelos, ¿no? Salen radialmente. Sin embargo, de hecho no, salen en todas direcciones, desde cada punto salen en todas direcciones radialmente. Entonces, cada punto del Sol emite luz hacia todas direcciones. Sin embargo, la que llega a la Tierra, pues es la que va muy lejos, derechito hacia la Tierra, entonces tiene que ser paralela prácticamente. Así que si tú pusieras un platito con forma de media esfera en el suelo y te esperas a que el sol esté justo arriba de ti, tú... ¿De qué estado del norte eres, Roberto? No, yo soy jalisquillo, pero represento Querétaro. Ah, ok. Bueno, en mi pueblo decimos que Jalisco es norte, pero bueno, el punto es que si tú colocas, de hecho Jalisco está por el trópico de Cáncer, entonces es de hecho muy buen lugar. Hay un punto que se llama punto subsolar y el punto subsolar pasa por México, entonces de hecho seguramente pasa muy cerca de tu casa, que es el punto que está directamente sobre la Tierra desde el Sol. Es decir, si yo proyecto ortogonalmente al Sol desde su centro hacia el centro de la Tierra, ese punto pasa por México. Y entonces si yo me espero a que ocurra eso y pongo un platito en el suelo, eh, entonces yo voy a ver cómo toda la luz en el platito se va a concentrar, perdón, no es un platito, es una lente esférica en el suelo. Entonces yo voy a ver cómo toda esa luz se va a concentrar en un puntito del otro lado, que es lo que ustedes hacen cuando ponen una lupa, ¿no? Solamente que en la Pues es lupa el hay dos principio que se superficies. utiliza para las, ¿cómo se llama? Es un experimento precisamente para demostrar eso, para utilizar el principio de las tipo antena parabólica, donde se pone en el foco, no sé, una olla con agua y la pones a hervir, o sea, al mediodía y se pone a hervir pues precisamente por esta Sí, sí, como sí, es lo que ocurre concentración. con una lupa, justamente se concentran todos los rayos en un puntito, en efecto. Eh, Y entonces, si hacemos la otra cuenta, pues la otra cuenta es análoga. Va a ser F1 igual a N1 por el radio entre N2 menos N1, y este va a ser el foco anterior. Entonces, permítanme copio y pego la cajita. Ah, qué pendejo. Esperen, ya iba a hacerlo bien y la cagué. Ahí está. Copiar, pegar. Fenomenal. Entonces, aquí tengo la ecuación del otro foco, y este es el foco anterior. ¿Vale? Entonces, creo que cómo hallar los focos es una cuenta muy directa. Además, tenemos una cosa extra que se llama potencia. La potencia la voy a dejar como el quinto punto para dejarlo en el mismo orden que en el caso anterior, pero la potencia sí es algo que vamos a estar definiendo para todas las lentes. Entonces, no hay potencia para el espejo esférico, pero sí hay potencia para todo lo demás. Entonces, ahora sí, estamos con las amplificaciones. Amplificaciones. Y entonces la primera amplificación es la transversal y la otra es la longitudinal. Entonces vamos a hacer un dibujito para poder apoyarnos y hacer la construcción geométrica. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues simplemente yo tengo una superficie esférica de este lado y le voy a pintar un eje óptico. Y voy a colocar un objeto del lado izquierdo. Entonces lo puedo poner, por ejemplo, a esta altura Y. Y eso me va a formar un objeto del otro lado, ¿no? Simétricamente aquí, en Y. Entonces lo voy a acercar un poco. La Y. Así que, ¿cómo es que se forma la imagen? Pues no podemos estar como, vaya, no les voy a poder trazar cualquier rayo de luz. Sin embargo, yo lo que sé es que si encuentro el centro de la esfera, el rayo de luz que va desde Y hacia el centro pasa en línea recta, no se refracta, perdón.
Aquí este me quedó muy alto. ¿Alguien me recuerda por qué no se va a refractar ese? Es la Porque misma es un razón, radio. justo, ¿no? Es un radio. Entonces, llega perpendicularmente a la superficie, así que no va a haber una desviación del ángulo y va derechito hacia el centro. Y desde el centro, pues se sigue hacia Y, ¿ok? Entonces, yo tengo este triángulo y en este triángulo voy a tener muy fácilmente una manera de obtener la relación. Entonces, esto de aquí es la distancia al objeto, esto de aquí es el radio y esto de aquí es la distancia a la imagen. Así que yo puedo analizar los dos triángulos, ¿no? El triángulo que está de este lado y el triángulo que está de este lado. Y entonces, este triángulo de acá, ¿qué va a tener? Pues esta longitud de acá es SO, pero la tengo que tomar en valor absoluto, entonces va a ser menos SO más el radio, y esa es la base de este triángulo. Y este otro triángulo tiene base SI, esa sí es positiva, entonces voy a tener lo siguiente. Se tiene que la magnificación transversal, que es igual a siempre Y entre Y, esto no cambia, es igual a. Entonces, ¿cuánto quedamos que vale Y? Pues Y vale SI menos R. De hecho, SI lo dibujé mal. Permítanme, corrijo. SI va hasta acá. Qué bueno que me di cuenta. Eh, y aquí tengo un igual. N2 pasa dividiendo, y SI pasa multiplicando, y DSO pasa dividiendo. Entonces, voy a tener aquí SI al cuadrado entre SO al cuadrado, y por lo tanto la magnificación lateral es N1 entre N2 por SI entre SO todo al cuadrado. Y con esto acabo. Quiero que observen, por cierto, que nuevamente si yo sustituyo N1 igual a menos 1 y N2 igual a 1, se recupera el caso anterior. Es decir, voy a recuperar el caso del espejo esférico.
voy a tener que esto solo va a ser un signo menos, y ese y entre SO al cuadrado es lo que ya nos había aparecido. Entonces es divertido. Aquí no se cumple. En la transversal no ocurre, que eso es bien chistoso, pero en la longitudinal sí pasa. Nuevamente, les reitero que se quedaron como ejercicio mental pensar en por qué demonios es que un índice de refracción negativo hace que el sistema se vuelva a reflexión. Entonces, piensen en eso y pues ahí me avisan si se les ocurre para la próxima clase. No, los índices de refracción dependen Entonces, de la rapidez de la luz y eso. o sea, tiene que ver con eso, ¿no? Así se define el índice de refracción, por supuesto. Sí. No les voy a decir ahorita, o sea, piénsenlo y para la siguiente lo platicamos, pero sí, tiene que ver con eso. Uy, está bueno entonces. Entonces, bueno, les quiero preguntar, ¿se siente con energía? O sea, ¿quieren que empiece con lentes gruesas o ya lo dejo aquí? Yo con cualquiera de las dos estoy bien, nada más dejen reviso que aquí arriba creo que no le puse nombre a las magnificaciones. Sí, no. Eh, Aquí no le puse nombre a las ecuaciones, pero bueno, esta es la ecuación de magnificación transversal y esta es la ecuación de magnificación longitudinal. Ay, se me olvida, la potencia, por supuesto. Entonces, por último, es un hecho que se satisface para todas las lentes, o sea, no solo las esféricas, pues, pero hay un valor que se llama potencia. Y la potencia es un numerito que nos va a indicar qué tan más grande se va a hacer una imagen. No lo ven como qué tan más grande, es qué tan rápido van a converger los rayos después de que atraviesan la superficie. Es decir, si yo tengo una superficie así y yo tengo un buen de rayos paralelos que llegan hasta acá, entonces, ¿qué tan rápido los estoy obligando a que converjan? Mientras más potente sea la lente, más cercano va a ser la imagen al vértice. ¿Ok? A eso me estoy refiriendo. Usualmente entonces la potencia se define como lo inverso del foco. En el caso de las amplificaciones, perdón, en el caso de la superficie esférica, como tengo dos focos, no está claro cuál ocupar, así que en vez de ocupar, o sea, en general se va a definir. Perdón, se murieron los audífonos, pero decía yo, en general la potencia se va a definir como 1 entre F, ¿ok? Sin embargo, en estos casos no. En este caso vamos a agarrar esta expresión de aquí, N2 menos N1 entre R, y vamos a observar que en efecto, mientras más grande sea este valor, es decir, si esto es un número muy, muy grande, y paso sumando del otro lado, bueno, véanlo como la diferencia entre la imagen SI y la imagen SO va a ser un número muy, 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 muy grande. Ajá, pero tengo los inversos. Piénsenlo como 1 entre SI menos 1 entre SO. Y si esto es mucho más grande que 1, entonces SI menos SO va a ser un número pequeño. Esto se cumple en general, ¿vale? Por lo tanto, véanlo de esa manera. Hasta ignoren eso, lo que nos importa es SI. Si esto es muy grande, esto es muy grande. Si este es muy pequeño, este es muy pequeño. Así que me conviene que esta expresión se haga chiquita para hacer SI grande, ¿sí? Porque va con el inverso, es decir, 1 entre SI va con N2 menos N1 entre el radio. Así que SI va con el radio entre N2 menos N1. Así que si esta cosa es grande, SI es grande. Si esta cosa es pequeña, SI es pequeña. Así que viendo su inverso multiplicativo, si este número es grande, SI va a ser pequeña. Es decir, si este número es muy, muy grande, los rayos van a converger pronto. Si este número es muy, muy chiquito, los rayos se van a tardar más en converger. Y por eso es que N2 menos N1 entre el radio va a ser la medida de qué tan rápido convergen los rayos. Definimos la potencia. Óptica, distinta de la potencia que conocen, ¿no? La del trabajo. Como este número P igual a N2 menos N1 entre el radio. Y de esto salen un par de observaciones interesantes, ¿no? Pendejo. Un momento. Sale que los focos, de hecho yo los puedo escribir en términos de la potencia, entonces tal vez los focos no sean el inverso de la potencia, pero se sigue, por supuesto, que esto es N1 entre la potencia y esto es N2 entre la potencia. Así que aunque tal cual no tengamos que el foco es 1 entre la potencia, como vamos a tener en las otras lentes, aún así sí vamos a tener
que van con 1 entre la potencia y solamente estamos escalando de acuerdo al índice de refracción de cada lado. Así que no es descabellado suponer esto de aquí. Con eso ahora sí termino todo lo que quería decir de la refracción en superficie esférica. Nada más como pregunta, ¿cuáles son las dimensiones de la potencia? 1 partido metro o metro a la -1. Esas son las unidades, yo quiero las dimensiones. L a la -1, ¿no? ¿Cómo? Sería L a la -1. Muy bien, exactamente. Entonces son de longitud a la -1. Estas son unidades de potencia óptica en general. En el SI, esto tiene un nombre. En SI, pues sí es lo que nos acaba de decir Roberto, que la unidad es el metro a la -1, pero esto tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama? Piensen en la potencia de los lentes que tienen en sus caras, si es que usan lentes. ¿En qué se miden la potencia de los lentes? Cuando van con cuando van con el fabricante de lentes, o bueno, con su optometrista o su oftalmólogo o lo que sea que tengan, dependiendo de qué ¿Dioptría? tan fifís sean, va a ser uno o el otro. ¿Cómo? Dioptría, ¿no? Exactamente, que ahí también lo pusieron en el chat. Entonces, esto se le llama dioptría. La dioptría es una unidad que no se estandariza mucho. Entonces, no suele haber como un solo símbolo que la represente, pero a mí me gusta ocupar DPT, aunque hay libros que ocupan D mayúscula. Entonces, cualquiera de las dos lo vamos a entender como la definición de dioptría. Y ahora sí, les pregunto yo a ustedes, ya que terminamos esto, ¿quieren que continúe o quieren que aquí termine? O sea, nos vamos a ver el domingo de cualquier manera, ni se emocionen, porque el domingo, digo, a menos que alguien me pida el domingo, pues el domingo ya es mi día. Entonces, pues sí, tengo una pregunta. ¿Quieren que siga o aquí la dejamos? Yo estoy bien con las dos. Pues nadie dice nada, entonces lo voy a tomar como... Ah, esperen. No, hay 2 personas que ya quieren dormir. Y hay gente que dice que ambas está bien. Voy a ser benevolente y vamos a dejarlos dormir. La próxima clase va a ser, o sea, vamos a acabar esto en un tristras, es súper rápido. En mis notas, lo que vamos a ver ocupa 2 hojas, o sea, 4 páginas. Entonces, va a ser muy rápido. Y de ahí me voy a lanzar a hacer problemas. Y según yo, de óptica geométrica no hay mucho más que me gustaría ver. Solo, pues sí, problemas de esto. Voy a revisar las notas que escribí el año pasado con los de la Ciudad de México. Pero sí, si no me equivoco, de hecho es lo único que nos interesa ahorita. Terminar de hacer estas cuentas que van a ser súper, súper rápidas. Ahí voy a ver trazado de rayos. Aquí no hice trazado de rayos porque, bueno, pues como alguien me dice cómo se verían los rayos principales, es que hay muchos rayos principales, dependiendo de dónde pongan el objeto, ¿no? Pero siempre un rayo principal es el que es paralelo al eje óptico y que se va a reflejar se va a refractar hacia el foco. De hecho, me convendría agarrar estos. Cualquiera de estos es un rayo principal, si ponen su objeto aquí. Otro rayo principal es el que va derechito hacia el centro, ya vimos por qué, es el que aparece acá. Y entonces, si yo ya sé esto y yo tengo esto, pues ya sé dónde se va a formar la imagen, pero por supuesto también puedo ir y hacer una imagen que vaya derechito hacia el foco de acá, y entonces donde sea que corte esto a la esfera, pues se va a formar el tercer rayo principal, ¿no? Entonces los 3 rayos principales siempre son los mismos. El primero va derechito, o sea, paralelo al eje óptico derecho hacia el sistema óptico. El segundo es el que pasa por el centro de la esfera y el tercero es el que va hacia el foco de este lado. Entonces aquí voy a tener un foco 1 y aquí voy a tener un foco 2. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 rayos principales si a alguien le interesa, pero pues qué flojera escribirlo. Entonces, ahí si quieren ponerlo en sus notas está excelente, si no, tampoco hay mucho problema. Y
Y bueno, la próxima clase veremos lentes. Espero no tardarme más de 1 hora en todas las ecuaciones de lentes. Y si no me tardo más de 1 hora en todas las ecuaciones de lentes, les puedo platicar qué vamos a ver después. Dejen checo mis notas. Le digo notas como parejo a lo que tengo en la computadora y a lo que tengo acá. Las de la computadora son los Jamboards del año pasado de la selección de la Ciudad de México. ¿Qué tengo acá? Así, va. Andrea, haz de cuenta que como Javi se salió, pues se murió la grabación, nos dijo Ah, Javi. no, pero aquí ya no pasa nada. Esto ya estamos platicando.